Creía que su esposa solo visitaba a sus padres cada fin de semana, hasta que un viaje inesperado reveló una vida secreta, un hijo y una verdad que lo cambió todo. ¿Qué harías si la persona en quien más confías viviera una mentira frente a tus ojos? Sofía observaba con minuciosidad cada tomate, cada manzana, cada verdura que depositaba en la canasta. El mercado de Zaragoza bullía en aquella mañana de sábado, pero ella mantenía su ritual con la precisión que caracterizaba todos los aspectos de su vida. Seleccionaba solo lo mejor para los padres de Clara, una costumbre que llevaban cultivando durante los 7 años de su matrimonio. ¿Lo de siempre, señora?, preguntó el frutero con una sonrisa familiar. Sí, Ramón, que estén perfectos, por favor. Son para los suegros. La vida con Clara se había convertido en una secuencia de rutinas agradables y predecibles, como aquel código informático que Sofía programaba día tras día en la empresa tecnológica donde trabajaba, líneas de comportamiento que se ejecutaban sin errores, sin excepciones inesperadas. Clara salía cada sábado rumbo a Ainsa, aquel pintoresco pueblo del Pirineo aragonés, cargada con los productos frescos que Sofía escogía. Regresaba el domingo, contando anécdotas sobre sus padres envejecidos, sobre el huerto que mantenían con dificultad creciente, sobre la casa que necesitaba cada vez más reparaciones. Al llegar a su apartamento en el centro de Zaragoza, Sofía dispuso los alimentos en el mostrador de la cocina, las verduras para el caldo reconfortante que la madre de Clara preparaba, las frutas frescas que tanto gustaban a su padre, el pan de masa madre de la panadería del barrio. Ordenó todo meticulosamente en la cesta de mimbre, la misma que Clara llevaba cada fin de semana. Sentada en el sofá minimalista que habían elegido juntas, contempló la fotografía enmarcada sobre la mesa auxiliar, Clara y ella en su boda, sonrientes, con los Pirineos de fondo. Clara, siempre tan constante, tan dulce, la ingeniera que construía puentes en el mundo físico mientras Sofía programaba puentes en el virtual, se complementaban como dos piezas de un rompecabezas perfecto. El mensaje llegó justo cuando preparaba un té. Emergencia en la obra del viaducto. No podré ir a Ainsa hoy. Los llamaré para disculparme. Sofía contempló el mensaje en la pantalla del móvil. Después miró la cesta de mimbre, perfectamente dispuesta, esperando en la encimera. Fue entonces cuando la idea surgió, espontánea como pocas cosas en su vida estructurada. Ella misma llevaría los víveres, sorprendería a sus suegros. En 7 años de matrimonio, siempre había sido Clara quien viajaba sola a Ainsa, explicando que Sofía necesitaba descansar de su exigente trabajo. Pero esta vez sería diferente. No te preocupes, respondió tecleando rápidamente. Yo iré, te cubriré, resuelve la emergencia. No esperó la respuesta, simplemente tomó las llaves del coche, la cesta de mimbre, y emprendió el camino hacia las montañas, la ruta que tantas veces había trazado en Google Maps, pero que nunca había recorrido. Un viaje que cambiaría para siempre su perfecta rutina. La carretera serpenteaba entre montañas cada vez más imponentes. Ainsa apareció de pronto, como una visión medieval encaramada en lo alto de una colina. Sofía condujo por el casco antiguo, siguiendo las indicaciones que Clara le había enviado apresuradamente tras su ofrecimiento. La casa de los padres de Clara se encontraba en las afueras, una construcción tradicional pirenaica de piedra y madera, con un amplio jardín que descendía hacia un pequeño arroyo. Estacionó el coche junto a la verja de entrada, aspiró profundamente, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Conocía a sus suegros, por supuesto, pero siempre en visitas que ellos hacían a Zaragoza, nunca en su entorno. Abrió la puerta del vehículo, tomó la cesta y caminó hacia la entrada. Fue entonces cuando los vio. En el jardín trasero, parcialmente visible desde donde ella se encontraba, Clara abrazaba a un niño, un pequeño de unos 8 años que se aferraba a ella con la naturalidad de quien ejecuta un gesto repetido innumerables veces. Junto a ellos, una mujer de aproximadamente la edad de Sofía observaba la escena con expresión serena. El tiempo pareció detenerse. La cesta casi resbaló de sus manos.
Clara, su Clara, la misma que supuestamente estaba resolviendo una emergencia en Zaragoza. Sofía permaneció inmóvil, oculta tras un seto, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban, la intimidad del abrazo, la familiaridad entre los tres. Clara acariciaba el cabello del niño con esa ternura que Sofía conocía tan bien. La otra mujer se acercó, colocó su mano sobre el hombro de Clara con un gesto que hablaba de años de confianza. El mundo perfecto y ordenado de Sofía comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Quiénes eran ese niño y esa mujer? ¿Por qué Clara había mentido? ¿Cuántas otras mentiras habían formado el cimiento de su matrimonio? Un nudo se formó en su garganta mientras las teorías más dolorosas tomaban forma en su mente. Clara tenía un hijo, Clara tenía otra familia, Clara vivía una doble vida. Cada hipótesis resultaba más devastadora que la anterior. Retrocedió silenciosamente hacia el coche, depositó la cesta en el asiento del copiloto y se alejó, conduciendo mecánicamente, sin dirección fija, solo con la necesidad de poner distancia entre ella y aquella escena que había fracturado su realidad. Detuvo el vehículo en un mirador solitario con vistas a los Pirineos. Apoyó la frente contra el volante y, finalmente, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. 7 años construyendo una vida juntas, compartiendo sueños, planes, confidencias. ¿Todo había sido una elaborada mentira? Su teléfono vibró. Era Clara. ¿Has llegado ya? Mis padres están preguntando. Otra mentira. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. ¿Qué debía responder? ¿Confrontarla inmediatamente? ¿Seguirle el juego para descubrir más? La programadora metódica dentro de ella necesitaba datos, información completa antes de ejecutar cualquier acción. Estoy a punto de llegar, mintió, sintiendo un sabor amargo en sus palabras. Te avisaré cuando esté allí. Guardó el teléfono y contempló el paisaje montañoso. Aquellas cumbres imperturbables habían presenciado innumerables dramas humanos a lo largo de los siglos. Ahora serían testigos del suyo. El pequeño hotel rural en Ainsa le proporcionó un refugio temporal. Desde la ventana de su habitación, Sofía podía ver la silueta del pueblo medieval recortada contra el atardecer. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos, a encontrar patrones en el caos aparente de los datos, trabajaba febrilmente intentando reconstruir los fragmentos dispersos de verdad. Clara había llamado 6 veces, había enviado decenas de mensajes, cada vez más preocupados. ¿Dónde estás? Mis padres están preocupados. Por favor, responde. Sofía, me estás asustando. El último mensaje revelaba algo más. Si has visto algo, por favor, déjame explicarte. Así que Clara sabía que Sofía había descubierto su secreto. Con manos temblorosas, Sofía abrió su ordenador portátil, el que siempre llevaba consigo por si surgía alguna emergencia laboral. Entró en la cuenta compartida de gastos que mantenían ella y Clara, revisó meticulosamente las transferencias de los últimos años. Allí estaban, pagos mensuales a una cuenta desconocida, cantidades significativas que Clara siempre había justificado como fondo para los cuidados de mis padres. Sofía nunca había cuestionado aquellos movimientos, confiaba ciegamente en Clara. Continuó su investigación, esta vez en el correo electrónico. Buscó pistas, cualquier indicio. En la carpeta de documentos compartidos encontró algo, un archivo, protegido con contraseña titulado simplemente Mateo. ¿Mateo? ¿Sería ese el nombre del niño? Intentó varias contraseñas posibles, fechas significativas, nombres de lugares especiales para ellas. Nada funcionaba. Finalmente, probó con ANSA 2016. El archivo se abrió. Ante sus ojos apareció un documento legal, un acuerdo de custodia compartida. El mundo se detuvo por segunda vez en aquel día. Clara figuraba como madre biológica, la otra mujer, Ana Martín, como madre adoptiva, y el niño, Mateo Vega Martín, nacido el 12 de febrero de 2016. Las fechas coincidían perfectamente. Clara y Sofía se habían conocido en septiembre de 2016, 7 meses después del nacimiento de Mateo. Clara nunca había mencionado un hijo, nunca había hablado de un pasado con Ana, simplemente había construido una nueva vida,
compartimentando perfectamente sus dos realidades. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, Sofía respondió. Lo sé todo, Clara. Su voz sonaba extrañamente, calmada, como si perteneciera a otra persona. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero ensordecedor. ¿Dónde estás? La voz de Clara sonaba quebrada. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, exactamente? ¿Que tienes un hijo? ¿Que has vivido una doble vida durante 7 años? ¿Que cada palabra que has pronunciado ha sido una mentira? No todo ha sido mentira, Sofía. El tono de Clara era suplicante. Lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. ¿Y lo que sientes por ellos, por Ana y por Mateo? ¿Eso también es real? Otro silencio. Necesito verte, dijo finalmente Clara, cara a cara. Te lo debo. Sofía cerró los ojos. La rabia, el dolor, la traición, todo se mezclaba en un torbellino emocional que amenazaba con arrastrarla. Pero, también había algo más, una necesidad imperiosa de entender, de conocer la historia completa. El café del casco antiguo, en una hora, colgó sin esperar respuesta. El café estaba casi vacío a aquella hora. Sofía eligió una mesa apartada, desde donde podía observar la plaza medieval. La camarera le sirvió un té que apenas tocó. Su estómago era un nudo apretado de emociones contradictorias. Clara llegó puntual, como siempre. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro pálido. Se sentó frente a Sofía, sin atreverse a mirarla directamente. Habla, ordenó Sofía, sorprendida por la frialdad de su propia voz. Clara respiró profundamente. Conocí a Ana en la universidad, cuando estudiábamos ingeniería. Estuvimos juntas 5 años. Decidimos tener un hijo mediante inseminación artificial. Yo me ofrecía llevarlo en mi vientre. Su voz temblaba ligeramente. Cuando Mateo tenía apenas 6 meses, nuestra relación se deterioró irremediablemente. Nos separamos. Sofía escuchaba en silencio, con las manos crispadas alrededor de la taza de té. Establecimos un acuerdo de custodia compartida. Ana se quedó en Ainsa, donde tenía su trabajo. Yo me mudé a Zaragoza para empezar de nuevo. Y entonces, Clara alzó la mirada, encontrándose por fin con los ojos de Sofía. Entonces te conocí a ti, y decidiste no mencionarme que tenías un hijo. Al principio, pensé que lo nuestro sería algo pasajero. Luego, cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de ti, tuve miedo, miedo de perderte, miedo de complicar la situación de Mateo, que ya estaba adaptándose a tener a sus madres separadas. Así que construiste 2 vidas perfectamente separadas, concluyó Sofía, una conmigo en Zaragoza durante la semana, y otra con tu hijo y tu ex en Ainsa los fines de semana. Clara asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Mis padres han sido cómplices de esta farsa, supongo. Ellos, Clara dudó. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con mi decisión de ocultarte la verdad, pero respetaron mi elección por el bien de Mateo. Viven a las afueras, pero pasan mucho tiempo con él. Son sus abuelos, después de todo. Sofía sintió que la habitación giraba a su alrededor. 7 años de construcciones mentales se desmoronaban ante sus ojos. ¿Y Ana? ¿Ella sabe de mi existencia? Sí, siempre ha sabido de ti. De hecho, Clara vaciló. Ella fue quien más me insistió para que te contara la verdad, especialmente después de que nos casamos. La ironía resultaba casi insoportable. La expareja de Clara había abogado por la honestidad, mientras que su esposa actual había vivido en una completa ignorancia. ¿Y qué esperabas, Clara? ¿Mantener esta doble vida para siempre? ¿Qué pensabas hacer cuando Mateo creciera y empezara a hacer preguntas sobre por qué su madre tenía otra familia que no lo incluía a él? No lo sé. La voz de Clara era apenas audible. Cada año que pasaba, se volvía más difícil decir la verdad. Cada mentira exigía otra mentira para sustentarla. Me atrapé a mí misma en una red de engaños que crecía constantemente. Sofía guardó silencio, observando a la mujer con quien había compartido su vida, a quien creía conocer completamente. Ahora le parecía una extraña. Mateo pregunta por ti, dijo Clara de repente. Le he hablado de ti, le he mostrado fotos. Él te llama la otra mamá de mamá.
Aquellas palabras impactaron a Sofía con fuerza inesperada. Un niño al que nunca había conocido la consideraba parte de su vida, mientras ella ni siquiera conocía su existencia. Quiero conocerlos, dijo Sofía finalmente, sorprendiéndose a sí misma, a Mateo y a Ana. Necesito verlos, hablar con ellos, entender esta realidad paralela que has creado. Clara la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza tímida. ¿Estás segura? No estoy segura de nada en este momento, Clara. Solo sé que necesito todas las piezas de este rompecabezas para decidir qué hacer con lo que queda de nosotras. La casa de piedra parecía diferente ahora que Sofía se acercaba a ella abiertamente, sin ocultarse. El jardín donde había presenciado el abrazo entre Clara y Mateo estaba tranquilo bajo la luz de la mañana. Ana abrió la puerta antes de que llamaran. Era una mujer atractiva, de rostro sereno y mirada inteligente. No mostró sorpresa ni incomodidad al ver a Sofía, solo una profunda comprensión que resultaba casi desconcertante. Te estábamos esperando, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlas pasar. El interior era acogedor, con ese aire de hogar vivido que Sofía siempre había añorado para su propio apartamento minimalista en Zaragoza. Fotografías de Mateo a diferentes edades adornaban las paredes. En algunas aparecía Clara, sonriente, abrazando a su hijo. Mateo apareció desde una habitación contigua. Se detuvo al ver a Sofía, observándola con intensa curiosidad. ¿Eres tú?, preguntó, con la directa sinceridad de los niños, la esposa de mamá Clara. Sofía asintió, incapaz de hablar. El parecido con Clara era innegable, los mismos ojos expresivos, la misma forma de ladear ligeramente la cabeza cuando estaba concentrado. Mamá Clara me ha enseñado a programar, continuó el niño. Dice que tú eres mucho mejor que ella, que haces magia con los ordenadores. Aquella simple frase desarmó completamente a Sofía. Clara había hablado de ella a su hijo, le había dado un lugar en su vida, aunque fuera desde la distancia y el secreto. La mañana transcurrió en una extraña burbuja temporal. Los cuatro, sentados en la mesa de la cocina, Mateo compartiendo entusiasmado sus proyectos escolares, Ana preparando café, Clara observando con una mezcla de temor y esperanza. Una escena casi normal, si no fuera por el trasfondo de 7 años de mentiras. Cuando Mateo salió al jardín, Ana miró directamente a Sofía. Sé que esto es completamente injusto para ti, dijo con sorprendente franqueza. Si sirve de algo, yo también fui víctima de las decisiones de Clara al principio, cuando me dijo que había rehecho su vida sin mencionar a Mateo. Fue demoledor. ¿Por qué no la obligaste a decirme la verdad?, preguntó Sofía. Lo intenté, pero al final, comprendí que no era mi secreto para revelar. Y con el tiempo, Ana dudó, con el tiempo, encontramos un equilibrio, un extraño equilibrio, ciertamente, pero uno que parecía funcionar para Mateo. ¿Y para ti? Aprendí a compartir, supongo, no solo a mi hijo, sino también a Clara. Ella siempre será parte de mi vida a través de Mateo. Y con los años, el dolor se transformó en una especie de aceptación. Ana sonrió levemente. Hace tiempo que rehice mi vida sentimental también. Mi pareja comprende esta situación particular. Sofía se sintió abrumada por la madurez con que Ana había manejado una situación que a ella le parecía insoportable. En aquel momento, no sé si podré perdonarla, confesó en voz baja. Nadie te pide que lo hagas hoy, respondió Ana, ni mañana, ni nunca, si no puedes o no quieres. Solo te pido que, sea cual sea tu decisión respecto a Clara, no desaparezcas completamente de la vida de Mateo. Para él, eres importante, aunque nunca te haya conocido hasta hoy. Más tarde, en el jardín, Sofía observaba a Clara y Mateo jugar con un pequeño robot que habían programado juntos. La traición continuaba doliendo como una herida abierta, pero algo más comenzaba a tomar forma en su interior, la comprensión de que el amor, a veces, adopta formas complejas y contradictorias. ¿Te pareces a mamá cuando piensas?, dijo Mateo, acercándose a ella de repente. Ella también frunce el ceño así. Sofía sonrió involuntariamente. ¿Te gustaría aprender a programar un juego?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Puedo enseñarte algo sencillo ahora mismo. Los ojos
del niño se iluminaron mientras asentía vigorosamente. Se sentaron juntos en un banco de piedra, y Sofía comenzó a explicarle los fundamentos básicos de la programación de videojuegos, utilizando analogías que un niño de 8 años pudiera entender. Clara los observaba a distancia, sin atreverse a intervenir. Esa noche, en la pequeña habitación de hotel donde había regresado para reflexionar, Sofía escribió en su diario: "Hoy conocí al hijo de mi esposa, un niño que existía en un universo paralelo al mío, separado por un muro de mentiras y silencios. La traición de Clara ha destrozado los cimientos de lo que creía que era nuestra vida, pero en medio de los escombros, encontré algo inesperado, la posibilidad de construir algo nuevo, algo diferente. No sé si podré perdonarla, no sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esta fractura, pero sé que Mateo no tiene culpa alguna en esta historia de adultos complicados y sus decisiones imperfectas, y sé que, de alguna manera, ya ha encontrado un lugar en mi corazón". Cerró el diario y se acercó a la ventana. Las luces de Ainsa brillaban tenuemente en la distancia. La vida que había conocido hasta hace apenas 2 días ya no existía. En su lugar, se abría un terreno desconocido, lleno de dolor pero también de posibilidades. El perdón, comprendió, no era un evento único, sino un camino largo y sinuoso. No sabía si tendría la fortaleza para recorrerlo hasta el final, pero estaba dispuesta a dar el primer paso. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara: "Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Solo quiero que sepas que te amo. Esa es la única verdad que nunca ha cambiado". Sofía contempló las palabras en la pantalla: la traición y el amor, la mentira y la verdad. Quizás la resiliencia consistía precisamente en aprender a vivir con esas contradicciones, en encontrar un camino propio a través del complejo laberinto de las emociones humanas. Con decisión, comenzó a teclear su respuesta: